Vamos a dar el comunicado número 11 del Instituto Nacional de Cancerología y estamos llegando a final del mes de mayo, ya algunos meses en esta labor a cargo de pacientes y de trabajadores en esta pandemia del COVID-19. Quiero dar algunas acotaciones y recomendaciones para las próximas semanas. En primer lugar, comentar que las cifras que se han dado a nivel federal hablan de que en esta semana aumentó un buen número de casos de COVID, de contagiados, así como fallecimientos, razón por la cual hemos decidido que se tiene que retrasar aún más el regreso de nuestros trabajadores que padecen de comorbilidades. Me parece que el comportamiento que ha habido en el Instituto Nacional de Cancerología ha sido ejemplar. El porcentaje de personal contagiado realmente es menor. Desafortunadamente, este se ha dado a nivel comunitario, que además es lo esperado en la fase 3. Desafortunadamente, hemos encontrado varios casos en las familias de los trabajadores. Por eso, insistir mucho que estar confinado es respetar también las medidas de sana distancia, así como los cuidados de higiene personal. Creo que después de mucho tiempo se puede relajar estas recomendaciones y eso llevar a que existan contagios. Algunas otras medidas que hemos implementado en el instituto y que hemos sido enfáticos son con los familiares de los pacientes que a veces esperan en los pasillos, en las salas de espera o bien en el camellón frente al instituto. Hemos insistido mucho que no haya aglomeraciones, que usen cubrebocas. ¿Cuáles son los riesgos? Que pueden contagiarse entre ellos y si algunos de ellos forman parte de los familiares que son cuidadores de los pacientes, pudieran contagiar al paciente y a su vez contagiar al personal de salud que está al cuidado del paciente. Y esos fenómenos son los que se dan en algunas áreas del instituto. Por eso es que hemos insistido en que familiares que están en el camellón, por favor, guarden su distancia y usen cubrebocas. Sé que para algunos causa molestia, nos los han hecho ver, pero créanme, siempre es en favor de su protección personal, pero además, muy importantemente, de la seguridad de su familiar que está internado, que está hospitalizado, y también del personal de salud que está al cuidado de su familiar. Esa es nuestra intención, no es molestarlos únicamente por molestar, sino tiene una razón fundamental que es cuidar de la salud del paciente y del personal de salud. Otra de las recomendaciones que hemos insistido mucho para el personal que está confinado, que está resguardado en casa y que ya lleva varios meses, que tienen comorbilidades, por ejemplo, la hipertensión, diabetes, que por favor, si estaban descompensados, que sirvan estas semanas para cuidar de su salud. Tienen que regresar a trabajar una vez que haya una indicación federal para que así lo hagan y sería deseable que regresaran en buenas condiciones de salud. Sabemos que este virus, coronavirus, tiene predilección por las células del corazón, del riñón, de los pulmones, de las células endoteliales que revisten los vasos sanguíneos. Hay receptores, hay enzimas en las células de estos órganos que hacen muy susceptible de que el coronavirus pueda penetrar más fácilmente a las células y dañar estos órganos. Por eso es que el grupo de pacientes o el grupo de personas que tiene hipertensión, diabetes, obesidad o que está tomando medicamentos que afectan estas células son los más susceptibles de tener
los síntomas graves de la enfermedad ocasionada por COVID. Por eso es muy importante que ahora que están en resguardo, hagan ejercicio y modulen su alimentación, igualmente las adicciones, como son el consumo del tabaco, del alcohol, los alimentos hipercalóricos. En México, ¿cuál es el problema que enfrentamos ahora con la presencia de este virus? Tenemos una población en México donde cerca del 75% tienen sobrepeso u obesidad. Ambas constituyen el 75% de nuestra población. 16% de nuestra población son diabéticos. Cerca del 30% hipertensos. Nada más con estas 3 enfermedades, imagínense ustedes, hace cerca del 50-60% de la población muy susceptible a que si se contagia por el virus pueda verse gravemente afectado. Para el día domingo es el Día Mundial sin Tabaco. Hay que hacer mención que en México, desafortunadamente, hay 15 millones de fumadores entre los 12 y los 65 años de edad. 15 millones de personas, representa alrededor del 17-18% de nuestra población en México que es fumadora. ¿Cuántas sustancias tóxicas tiene un tabaco? No una cajetilla, un cigarrillo. Tiene cerca de 4,000 sustancias tóxicas que afectan diferentes tejidos, órganos del cuerpo. Si lo compran en la vía libre, el cigarrillo suelto puede llegar a tener hasta 7,000 sustancias tóxicas que afectan diferentes órganos del cuerpo, principalmente pulmones, corazón, ser consecuencia, además del cáncer, de 60 enfermedades diferentes. Por eso es que el tabaquismo está considerado como una comorbilidad que se está viendo frecuentemente asociada en pacientes que llegan a tener síntomas graves por la infección por COVID. Por eso es muy importante que aprovechemos todas estas semanas que se ha estado en confinamiento para abandonar el consumo de tabaco. Porque además de estas sustancias tóxicas, 68 de estas sustancias tóxicas tienen carcinógenos que pueden ocasionar 16 tipos de tumores malignos en el organismo, 16, además de pulmón, de cavidad bucal, del esófago, del colon, de la vejiga urinaria, de la laringe, de diferentes órganos. 16 órganos se pueden ver afectados por el consumo de tabaco. Por eso debe de servir este confinamiento para reflexionar y saber que estos malos hábitos, estas adicciones, nos ponen ahora en mayor riesgo. Nuestra población, con todas estas cargas de obesidad, de hipertensión, de diabetes, de consumo alto de tabaco, sumado al consumo de medicamentos inmunosupresores por cáncer u otros padecimientos autoinmunes, hacen que nuestra población esté en riesgo. Sé que es difícil hacer ejercicio cuando se está mucho tiempo confinado. Hay que buscar los espacios y el tipo de ejercicio adecuado y no perder el ánimo para hacerlo. ¿Por qué? Voy a anticipar lo que puede venir más adelante y por qué es recomendable que estas medidas se tomen en cuenta. Se está prolongando los periodos en donde esta pandemia pudiera liberarnos. Y no tan solo es el riesgo de cuando regrese la población que ahora está confinada. Lo que se espera es que si hay un repunte más adelante, o si vuelve
como se ha mencionado a nivel mundial, en octubre, nuevamente un pico alto de coronavirus, se va a juntar con otros virus que nos afectan a fin de año. Hablo específicamente de la influenza H1N1. Entonces, imagínense el escenario cuando estemos frente a dos tipos de virus altamente dañinos, H1N1 y COVID-19. Además de los cuadros gripales que se puedan presentar en el periodo estacional. ¿Cómo saber quién porta uno, otro u otro? Va a ser muy difícil. Además, nos va a ser muy susceptibles de contraer uno o el otro. Por eso es importante tener buen estado de salud. Porque no tan solo ahora es el enfrentar al COVID-19, sino se van a ir sumando estos virus conforme lleguemos al fin de año. Y lo digo ahora que estamos terminando mayo, para que durante estos meses tengamos en cuenta esto y no abandonemos nuestro cuidado de salud. Tenemos tiempo para comenzar a prevenir de estos contagios, a los cuales estoy seguro vamos a tener que estar en contacto con ellos, porque se llega el momento en el que se pierde quién pudiera estar al lado nuestro, asintomático, pero siendo portador, y que eso nos puede hacer susceptibles de padecer esta enfermedad. Afortunadamente para el H1N1 hay una vacuna. ¿Qué es lo que pretendemos? Que más del 80% de nuestra población esté vacunada. Vamos a hacer las gestiones para tener oportunamente la vacuna y procurar que en octubre nuestra población de nuestro instituto sea protegido y alcanzaremos esta cobertura si logramos que más del 80% esté vacunado. Y no tan solo nuestra población, nuestros pacientes y, si es posible, los familiares de nuestros pacientes. Tenemos que ir previendo estas medidas. Hoy, cerca del 2% del personal del instituto, de una u otra manera, se ha contagiado por el coronavirus. Afortunadamente, los pacientes, los trabajadores que teníamos en observación, hospitalizados, han egresado, están en buenas condiciones, les estamos dando seguimiento. Esta semana prácticamente todos se encuentran asintomáticos. Desafortunadamente tenemos una trabajadora que recientemente ingresó con un cuadro respiratorio severo, la estamos vigilando, le daremos todo el cuidado, al igual que el resto de los que tuvieron síntomas respiratorios severos. En nuestro compromiso como instituto hacerlo, y lo vamos a hacer con la mayor responsabilidad, porque cada trabajador para nosotros representa mucho, porque cuida y salva vidas. Por eso es que cuidamos mucho de cada trabajador que está laborando en el Instituto Nacional de Cancerología. Además de estas reflexiones, y sé que algunos medios han tomado estas recomendaciones para replicarlas en sus medios, les quiero agradecer porque han sido muy propositivos, le dan el sentido que deseamos de dar el mensaje, de mantener informada a la comunidad. Ese es el propósito que buscamos, mantener un diálogo, una comunicación con nuestro personal, pero también con los pacientes y los trabajadores y los familiares que están alrededor de la salud, de todos los que estamos dentro de los sistemas de salud. Que los medios tomen estas comunicaciones para hacer ver la necesidad de que todos tomemos conciencia y que cuidemos de estas medidas que recomendamos. No hay que relajarse. Si la próxima semana
regresa parte de la población a trabajar en diferentes áreas de la ciudad, hay que seguir cuidando este distanciamiento de 1,5 metros de distancia entre uno y otro. Usar cubrebocas. No sabemos si nosotros somos portadores del virus y podamos contagiar a alguien, o no quisiera que alguien me contagiara y después yo llevarla a mi familia. Por eso es muy importante que entre todos nos cuidemos. Quiero hacer mención a otra medida que se ha tomado en el Instituto Nacional de Cancerología y que hace 8 días enfaticé. Dentro de los elevadores hemos colocado estos señalamientos en donde ubicamos estas huellas de cómo debe uno colocarse al interior del elevador. Se ha identificado que son de los sitios en donde uno puede contagiarse, entonces hemos pedido que haya 4 o 5 usuarios del elevador y viendo hacia lo que sería la pared lateral. Esto para evitar que estando de frente pudiera haber algún tipo de contagio. Para los trabajadores del instituto, yo les pediría que usáramos las escaleras, además de que nos sirve como ejercicio, nos evita estar en aglomeraciones pequeñas. Hay que usar las escaleras, tenemos un buen número de escaleras, hay que identificarlas donde están ubicadas y cuando menos utilizar 3 o 4 pisos. Ya los que van para el 5º, 6º, 7º piso, bueno, tratar de utilizar el elevador, pero subiendo en el piso 4 o subiendo en el piso 3. Hagamos ese ejercicio. Al interior de las salas de espera se han colocado ya señalamientos para guardar distancias. Cada vez vemos más movilidad en la ciudad. Yo me imagino que para el lunes vamos a tener un mayor número de movilidad y por eso es que estas medidas son muy importantes. No hay que desesperarse, hay que entender que estas medidas tienen como finalidad el evitar contagiarnos. Sé que no estamos acostumbrados a ellos, quisiéramos tener todas las comodidades, pero hay que entender que estamos en una pandemia, que es un problema mundial, que es algo a lo que no estamos expuestos de manera cotidiana y por lo tanto tenemos que entender que todos tenemos que colaborar, que todos tenemos que ser propositivos. Quiero agradecer igualmente a todos los trabajadores del Instituto Nacional de Cancerología porque todos han mostrado hasta el momento resistencia, paciencia, prudencia, tolerancia y sobre todo un alto grado de compromiso con los pacientes entre ellos mismos. Es cansado cuando uno está dentro de las unidades de terapia, portar el uniforme, el calor, la compresión que tiene uno de el N95, la mascarilla sobre la cara, lastima. Estar horas dentro en el trabajo y con un paciente grave es cansado, por eso mi reconocimiento a cada uno de ustedes, porque el hacerlo habla mucho del amor que le tienen a su profesión, a nuestra profesión. A todo el resto del personal del instituto que en cada una de sus áreas viene realizando sus actividades, muchísimas gracias a nombre de los pacientes, porque habla mucho de su profesionalismo y de su compromiso para con la sociedad. Mi agradecimiento al patronato del Instituto Nacional de Cancerología porque ha estado pendiente de las necesidades de nuestros trabajadores, sobre todo del equipo de protección personal, pero también haciendo un reconocimiento a su labor. Ustedes han visto en los medios que hace frecuentemente mención a todo el personal de salud, desde el personal de intendencia, de mantenimiento, todo el personal de limpieza, hasta el cuerpo directivo, incluyendo todo el personal médico, de enfermería, biólogos, químicos, físicos, personal administrativo, de docencia, investigadores, a todos los sectores del instituto un agradecimiento
por toda esta labor y que el patronato está reconociendo de diferentes formas por esta labor. Igualmente a las familias, porque han aguantado todo este tiempo sin nuestra presencia. Estamos distantes físicamente, pero muy cercanos con el corazón. Pronto estaremos juntos todos. Hay personal que está ubicado en áreas donde hay una mayor exposición con pacientes que tienen los síntomas graves por COVID-19 y por lo mismo ellos han decidido no estar al lado de sus familias, al menos por este periodo. A todos ellos mi reconocimiento, mi agradecimiento a nombre de los pacientes, porque sé que es difícil, además de enfrentar la enfermedad, cuidarse de no ser infectados y además de no contagiar a sus familias. Por eso es muy importante que estas estrategias que se llevan en el instituto se sigan en el transporte y se lleven también a casa. En cualquiera de las rutas, de las vías, uno se puede contagiar. Hay que evitarlo. Finalmente, mi agradecimiento a todo el cuerpo directivo del Instituto Nacional de Cancerología. Hasta el momento todos han permanecido todos los días al frente de sus servicios, de sus departamentos, de sus direcciones de área, de sus subdirecciones administrativas, médicas, docentes, de investigación, y el compromiso ha sido de todos. Muchísimas gracias, porque es un digno reconocimiento a su compromiso que tienen con el instituto. A todos los que están pendientes de cada uno de los miembros del instituto, muchísimas gracias. Vamos a seguir trabajando fuerte, en equipo, siempre manteniendo nuestra comunicación para que sepamos semana a semana qué vamos a hacer y de esa manera enfrentar mejor esta pandemia. Muchas gracias a todos ustedes y estaremos dando información durante la semana. Si es necesario adelantar la fecha, lo haremos. Muchas gracias. Instituto Nacional de Cancerología.